La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, vengamos a la palabra. Vengamos al capítulo 2 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Es igualmente una palabra para usted y para nosotros. Vamos a empezar con los versículos 25 al 29 y entraremos en el capítulo 3. Recuerden que al leer esto, lo deberían leer sin la idea de que hay capítulos ni versículos, en un solo aliento. Pablo es increíble. Pablo tenía una mente debatidora de un abogado litigante. Era una mente creativa, una mente inspirada, una mente formada en todas las ciencias de su tiempo, formada en todo el pensamiento filosófico, pero sobre todo formada en toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando todo eso se coloca a los pies del Señor, el Señor toma todo lo que somos, lo impacta con su Espíritu y nos da su palabra a través de ello. Así que cuando venimos a las Escrituras, a estos 66 documentos, algunos muy cortos, otros más largos, la vemos como la palabra de Dios, inspirada por Dios, palabra que viene a través de los profetas y de Moisés y David y a través de los evangelios, a través de las cartas, las epístolas y así sucesivamente. Y Pablo entendía que ese Antiguo Testamento era palabra de Dios y que esa palabra no cambia. Es una palabra de Dios no solo para el judío de su tiempo, sino que era palabra de Dios y es palabra de Dios para usted y para mí. Y que el Nuevo Testamento, lo que se llama esa sección de 27 documentos que se llama Nuevo Testamento, era el cumplimiento y la explicación de lo que ya estaba predicho y profetizado en el Antiguo Testamento. Dos divisiones, el viejo pacto, el nuevo pacto, pero todo va en un orden y un desarrollo. Y al leerlo necesitamos entender que tenemos en la mano un tesoro. Algunos dicen, no, el libro predilecto mío es Don Quijote de la Mancha. Y la leo, y la leo, y la leo. Otro con Shakespeare. Otro con un libro de lo último en la ciencia económica, ciencia política, y beben de esa fuente, y su mente formada por esa mente, de lo que se da en una escuela en particular. O no, yo voy a la escuela de Londres, o yo voy a la escuela de Kioto en Japón, o yo voy a Roma y a Milano, porque las mentes de ellos, esa es la mente que me gusta a mí. Bueno, todos tenemos preferencia en el mundo de la literatura y de las partes filosóficas, pero la única palabra que dice ser de ella misma y que uno reconoce como palabra revelada de Dios es lo que se entiende y lo que se tiene en este tomo que se llama la Biblia. Palabra escrita, inspirada por Dios, sin contradicciones internas, porque viene del mismo Dios a través de distintas clases de personajes. Pero ahí está. Entonces vengamos a la palabra. Capítulo 2, versículo 25 al 29, y lo vamos a leer sin respirar. Porque no habían comas, no habían puntos, no habían mayúsculas ni minúsculas, sino que era... Y si el tiempo permitiese, iríamos sin capítulo 3, versículo 1, sino... Pero como la explicación quizás no llegue allá,
nos mantenemos en un aliento con estos 4 versículos. ¿Estamos listos? Léanlo en voz alta conmigo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Palabra de Dios. Bien, venimos a la palabra. Vamos a hablar de ello. Todos saben lo que es circuncisión. Vaya a un pediatra y pregúntele, ¿ok? Pero es una pequeña cirugía del varoncito a los 8 o 9 días para quitarle el prepucio. Y es algo sano, bueno para el bebé y para el varón y para la mujer también. Esto estamos hablando de lo que es bueno en la salud del ser humano. Pero en este caso, la circuncisión vino a ser la señal de aquellos quienes eran descendientes del padre de la fe, de Abraham. Cuando Abraham hace el pacto con Jehová acerca de él y de su descendencia, Dios le da una marca, una señal. La circuncisión, y él tuvo que ser el primer circuncidado y luego su descendencia a través de los años, de los siglos, y ha sido siempre una marca de aquel quien es judío, la circuncisión. Hay mucha gente que hoy día es circuncidada sin ser judía, ya por las razones que hablamos, pero era una señal de la gente descendiente del padre de la fe de Abraham. Entonces, también significa lo que ocurre en el alma del ser humano cuando reconoce a Dios y deja atrás un estilo y una manera de vivir, y su corazón es cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Pero también es lo que dice Moisés en Deuteronomio, el capítulo 10, 16, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. Entonces hay una vinculación entre lo que ocurre en nuestra vida interna y nuestra vida externa. Podemos llevar una señal externa en nuestra vida y quizás nuestra vida real interna no sea coherente ni congruente con lo que decimos ser en nuestra vida externa. De Moisés se dice que, no, de Jesús se dice que que su corazón no era un corazón de engaño. Lo que ocurre en nuestra vida interna y lo que la palabra hace por su espíritu es que
produce un corazón renovado, donde la mentira, el engaño, el odio, la doblez va desapareciendo y cambiando, y nos convertimos poco a poco en gente íntegra, sana, buena, no llena de odios ni de violencia, sino que cambiamos en nuestra manera de ser. Circuncidamos el prepucio de nuestro corazón para que nuestra vida interior sea congruente con la señal que llevamos en el exterior. Alguien dirá, necesito entender eso un poco más. Bueno, voy a decírselo así muy livianamente. Hay mucha gente que en su carro tienen un pececito. Ay, yo quiero eso para adornar mi carro. Perfecto. Pero si usted pone eso en su automóvil, usted está declarando que el que va por dentro del automóvil es un cristiano. Pero de repente hay una cola, un choque, y lo que salta del carro es un pez tiburón. Y la persona dice, oye, pero yo vi un pececito allí. Pero ese no parece el pececito que yo... Okay. La integración, la coherencia o la congruencia de lo que decimos ser y lo que somos en la realidad. Pablo está diciendo que muchas veces el incircunciso vive una vida del circunciso. Y pareciera que el circunciso es más judío en el sentido espiritual de la palabra que el incircunciso, que el circunciso, perdone. Y Pablo está diciendo quién es el judío de verdad, verdad. Por eso algunas veces tenemos que preguntarnos cuáles son las marcas de un cristiano. Que llevamos una Biblia debajo del brazo o una crucecita aquí. O que vivimos una vida que denota quiénes somos en nuestro testimonio, nuestra manera de ser. Eso no quita el valor de las señales externas. Las señales externas son muy importantes, pero tienen que ser congruentes con la vida interna y al revés. Así que lo que hacemos y lo que decimos necesita llegar a integrarse. Y Pablo está diciendo acerca del judío de su tiempo, de que eran, sí, descendientes de Abraham y de la ley, pero no vivían la ley, no obedecían la ley, vivían una contradicción en la vida suya. Y por eso Pablo apunta a ciertos versículos, pero los podemos sacar. Salmo 51, por favor. Y vengamos a la pantalla, lo vamos a leer. Léanlo conmigo, versículo 15 en adelante. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, no hay problema, yo lo quiero dar, ni quieres holocausto, que yo no tengo problema ofreciendo un holocausto, dice David. Pero los sacrificios reales de Dios son el espíritu que quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pablo está diciendo que si vienes a hacer culto y ofrecer tus sacrificios levantando tu mano y cantando y adorando, que el que está en tu cuadra donde vives puede decir, ese es un verdadero cristiano.
Y me encanta. O que alguien diga, oye, yo conozco ese, yo no sabía que era cristiano. Y está aquí, en los bancos de esta iglesia. Tendré que hablar con él o con ella. Seguimos. Vengamos a otro versículo que habla de personas congruentes que aún no habían conocido en su persona a Dios, pero llevaban un corazón de un contrito y humillado, una persona sencilla que amaba a Dios y esperaba las cosas de Dios. Porque hay mucha gente que han vivido una vida de piedad, pero no han tenido la oportunidad de conocerle, y que repentinamente su vida es favorecida porque de alguna forma Dios se presenta en su vida y saben. Pero veamos Lucas 1, versículo 6, hablando de Ana y de Simeón, que vivían casi todo el tiempo en el templo esperando ver la gloria de Dios. Veamos lo que dice. Ambos, ¿qué? Eran justos porque eran hombres y mujeres de piedad, arrepentidos, buscando la faz del Señor delante de Dios, y que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y cuando llegan María y José con el bebé al templo, Simeón dice, ahora mis ojos han visto la gloria de Dios. Me puedo ir en paz. Amén. Otro ejemplo, si usted lee el capítulo 11 de la epístola a los hebreos, allí usted va a ver una lista de personas que eran gente de fe y que eran reconocidos por Dios como personas que andaban creyéndole a Dios y creyéndole que habrían de ver la ciudad invisible de Dios. Eran personas que vivían sin haber conocido, pero vivían según la promesa de que algún día Dios habría de manifestarse en el Mesías, en la persona de Jesús. Y ahí está la lista de personas desde Abraham hasta el tiempo de Jesús y en adelante. Otro ejemplo en el libro de los Hechos. Había un centurión que se llamaba Cornelio. Y dice la palabra que era un hombre justo, un hombre de fe, piadoso, romano. No sabía de las cosas de Dios. Y era generoso, bendecía a todos los demás. Y no había conocido, pero él rogaba y pedía que de alguna forma Dios se le presentase y le diese una palabra a él. Y Dios le da una visión a Pedro, que estaba en otra ciudad, y le dice a Pedro, aunque tú eres judío y este es gentil, tú tienes que ir allá porque tienes que darle una palabra. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo tienes que hacer. Y cuando se presentó en la casa de Cornelio, esa era la respuesta a la oración de Cornelio, y Pedro le habla acerca de Jesús. Yo conozco un relato del tiempo de mis padres. Había un hombre anciano que se la pasaba en la puerta o en la garita de su ciudad en Tailandia, orando. Todo el tiempo estaba orando porque quería conocer al Dios vivo. Y en la ciudad de Sion, en el estado de Illinois, donde se crió mamá, había siempre oración e intercesión todos los días. Y una persona del grupo, una persona adulta, muy seria, recibió una visión que le decía, tienes que ir a tal y tal ciudad en Tailandia, porque allí una persona está esperando que tú le des palabra de Dios. Se trasladó desde cerca de Chicago hasta Tailandia, fue al pueblo y encontró al hombre en la puerta o la garrita, la entrada a esa ciudad, porque eran ciudades amuralladas, y ahí estaba el hombre esperando. Y se encontraron y le habló de Dios. Usted no sabe cómo Dios es fiel.
para la persona sencilla, contrita, humillada, de piedad, y está esperando una visión, una revelación de Dios. Pero es porque su vida interior es coherente con su anhelo y lo que deseaba ser y hacer. Entonces vengamos aquí al último versículo de lo que estábamos leyendo. Al último versículo. Dice, sino que es judío, ¿qué? A ver. Sino que es, no oigo nada. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene ¿qué? De los hombres, sino de Dios. Ok. Veamos otro versículo. Mateo 7, versículos 25 y 22 y 23. Esto es lo que mucha gente supone o presume, porque su vida exterior dice una cosa y su vida interior dice otra cosa. Lo lee en voz alta. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé que nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Lo que la gente ve, pero que este o aquel no ha sido transformado y cambiado. Tiene todas las palabras correctas, toda la enseñanza correcta, todo el ejercicio de ministerios, etcétera, 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 etcétera. Pero su corazón no es el corazón de Dios. Y Dios dice, nunca te conocí, tú no me conociste. Wow. Ahí encontramos. Entonces lo que asumimos y suponemos y los formalismos con los cuales nos podemos engañar. Nuestra vida se tiene que integrar, armonizar con el corazón de Dios. Ok, entendiendo esto, vengamos ahora a lo que se llama el capítulo 3. Y Pablo está diciendo en el versículo 1, 2 y 3, y vamos a ver hasta dónde llegamos, lo que dice aquí. Vengan conmigo. Ahora Pablo asume el careo. ¿Saben lo que es careo entre abogados? Y que tiene 2 o 3 personas. Y el uno le dice al otro y el otro y el otro. Ok, Pablo está aquí y Pablo se coloca en el lugar de aquel que le hace preguntas, porque él era un abogado, y como él quería ser el mayor de los fariseos antes de conocer a Cristo, él sabía todas las preguntas, todas las dudas, todas las cosas que el ser humano podía imaginarse para derribar y tumbar al enemigo en su pensamiento y en su corazón, y para deshacerle en su razonamiento. Y él entra aquí y él se mete en el lugar del otro, de los enemigos judíos de él, porque ahora él estaba en Cristo y él se imagina esto. Y vamos por allí. Y por eso es importantísimo que todo cristiano se vaya formando en el pensamiento de los que no son cristianos para poder dar razón de la fe de uno. Formarse en las dudas, las preguntas, todo lo que hace, ¿para qué? Uno puede decir, hasta aquí llego, pero ahorita no eres razonable y estás violando tu propia conciencia. Tu inteligencia te está llevando por un lugar, pero no te está llevando honestamente lo que tú sientes y crees. Bueno, por ahí vamos a ir poco a poco. ¿Qué ventaja dice el adversario? Que está oyendo
a Pablo, que está hablando de el valor de la circuncisión y de la incircuncisión, o el significado del incircunciso que vive como un circunciso y del circunciso que vive como un incircunciso, en vez de que haya las dos cosas juntas. Entonces, el que está oyendo, otro judío, que se lo está imaginando Pablo, está diciendo, véanlo en voz alta por favor, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Si todo es igual, si da lo mismo, ¿qué ventaja tiene? ¿De qué aprovecha la qué? La circuncisión en la vida. ¿Tiene algún valor la marca externa? ¿Tiene algún valor lo que soy como judío? Son preguntas. Y son las preguntas que usted se tiene que hacer. ¿Por qué me bautizo? Que es mi señal externa. ¿Por qué vengo a la mesa del Señor? ¿Por qué hago ciertas cosas que son mis formas de hacer culto externos? ¿Por qué los hago? ¿Qué significan? ¿Tienen significado? ¿Tienen razón? ¿Tienen algo que hacer? Usted sabe que uno pasa por el tiempo de rebelde ante la fe, como si uno es formado en una vida cristiana desde chiquitico, ¿no? 18, 19, eso no vale nada, papá, yo no creo en eso. Pero llega el momento de los 28, 29, oye, las cosas externas como los rituales también tienen significado. Es que yo puedo vivir con mi pareja sin casarme. Bueno, está bien. Pero tu pareja nunca se sentirá segura o seguro contigo. Porque mañana te vas y no hay nada que te ate para que pienses 3 veces lo que estás pensando hacer. ¿Tendrá valor atar los cabos? Para que no te vayas tan rápido. Porque te pusiste bravo. O tuviste una molestia. O sea, las leyes, lo externo, está allí para proteger la unidad, en este caso familia. ¿Okay? Pero por la iglesia nunca. Entonces, ¿no te sirven las cosas de Dios? No, porque si me caso por la iglesia, eso sí que me ata. La ley me puedo divorciar, pero ante Dios. O sea, las cosas externas tienen un valor en cuanto a nuestra vida íntima, personal. Yo creo, yo no me tengo que bautizar. ¿Tú no quieres decir públicamente que tú eres cristiano? ¿Por qué no? Yo no voy a llevar ningún anillo en mi vida porque yo no quiero que la gente sepa. No, la mente es así. La mente hace que uno cuestione las cosas, les quite su significado, para que uno de verdad pueda hacer lo que a uno le parezca. Hay algunos que están diciendo, mejor me caso rápido. Pero ese ejemplo ahorita me vino, quizá le está sirviendo para alguien, para que lo piense. ¿Ok? Pero Pablo está aquí, la pregunta es, ¿qué aprovecha qué? ¿La qué? La circuncisión. Tiene mucho provecho porque te marca y te dice quién eres. Como judío. ¿Por qué el bautismo? Porque te marca y te dice quién eres. Y eso te da una norma para que nunca se te olvide. En el caso mío, tú te bautizaste, Samuel, en el río que hoy día es Betania, en Ocumare del Tuy, y allí a los 12 años tú confesaste a Cristo.
¿Y eso lo puedo negar? No, no lo puedo negar. Así que eso es un elástico. Me quiero ir hasta acá, pero me devuelve para acá. Las cosas externas hacen que uno reflexione y piense, porque son mi expresión pública y todos sabemos las cosas. ¿Por qué te metes en mi vida? Bueno, porque tú eres parte de eso. Somos parte de una comunidad y en comunidad hay cosas en común. Y nos conocemos y el pastor conoce muchas cosas que la gente cree que no conoce. Ok, vengamos. ¿Qué ventaja tiene pues el qué? El judío. ¿O de qué aprovecha qué? La circuncisión. Bueno, versículo 2. Wow. Me extendí, pero es sabroso lo que yo. Perdóname, me gusta lo que estoy diciendo. Mucho, ¿qué? La respuesta de Pablo es que tiene mucho, en todas maneras. Primero, que al pueblo judío se les ha confiado ¿qué? La palabra de Dios. Recuerden que no había Nuevo Testamento en ese tiempo, así que se le había confiado al pueblo judío, ¿qué cosa? La Torá, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Job, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y después de eso todos los profetas que venían. Wow, Dios le dio eso. Y sabe que es más aún más fuerte para los cristianos. ¿Por qué? Porque no solamente tiene los libros del Antiguo Testamento, también tiene ¿qué? Así que se les ha dado ¿qué cosa? ¿De qué aprovecha ser cristiano? Bueno, tengo toda la revelación de Dios. Tengo toda la palabra de Dios. Tengo toda la mente de Dios. Tengo todo lo que Dios quiere que yo sepa en cuanto a la vida interna, la vida del Espíritu, el presente, el futuro y la eternidad. Y cómo suceden todas las cosas. Wow. Y la palabra en su Biblia que dice, quiere decir oráculo. Quizás es lo que dice ahí en vez de la palabra de Dios. Es lo mismo, los oráculos de Dios o el oráculo de Dios es la palabra de Dios. Pero quizás han cambiado la palabra porque cuando usted dice oráculo parece algo misterioso, de ultratumba. Algo que sale de las cavernas de Grecia. O usted ve una telenovela o una película y lo ora. Y esas voces que salen de lo desconocido. Entonces parece que algunas veces asustan. Entonces simplemente pusieron en vez de oráculo, pusieron ¿qué? La palabra de Dios. Eso es todo. Porque lo entendemos mejor. En el siglo pasado, eso era palabra de Dios. Antes pasado no había problema, pero ahorita tiene otro significado. Entonces, les ha sido confiado la palabra de Dios. Romanos 9, algo de lo que se le ha confiado al pueblo judío, adicional a la palabra de Dios, pero que está implícito y está allí en el oráculo de Dios, la palabra de Dios. Porque deseara yo mismo, esto está diciendo Pablo, yo estaría dispuesto a aún perder mi salvación si mi gente, mis parientes, los israelitas, llegaran a conocer a Dios. Yo mismo podría ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, los judíos, seguimos. Los que son los que, los israelitas, de los cuales viene ¿qué cosa? Es a causa de ellos, es que yo conozco que puedo ser adoptado a la familia de Dios por medio de la fe en Cristo. Porque viene el Espíritu Santo a mi vida y el Espíritu Santo me ayuda a decir lo que yo no podía decir antes. Abba, Padre,
soy adoptado por Dios. Soy un hijo de Dios. Gentil, que no depende de que yo haya nacido en carne de una raza judía, sino más bien ahora he nacido por medio de la fe y por medio de Cristo, el Hijo, el primogénito de Dios. Ahora su Espíritu llega a mi vida y sé que he sido adoptado por Él. Y yo puedo decir, Dios es mi Padre. Aleluya. No tengo padre, pero tengo Padre. Y soy su hijo. Y su amor ha sido derramado en mi corazón. Aleluya. De los cuales son ¿qué cosa? La adopción. De los cuales son ¿qué? La gloria de Dios. Conozco algo de la gloria de Dios en mi experiencia personal, pero tengo la esperanza de gloria. Seré semejante a Él y Él a mí, y me envolverá su presencia y su gloria. ¿Qué más? El pacto. El pacto en Cristo, que dio su vida, lo selló con su sangre, para que al derramamiento de su sangre fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y el que lo cree es que salvo, hecho hijo de Dios. Un pacto unilateral. No había un condicionamiento que yo hiciera para que yo hiciera. El pacto es unilateral. Lo selló con su sangre. El que cree en mí tiene vida eterna. Wow. El pacto. Hay muchos pactos. El pacto de Noé, pacto de Abraham, pacto con Moisés, pacto con David, pero llega el pacto. Cristo es el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo y hace un pacto. El que cree tiene vida eterna y es parte del pueblo de Dios. Aleluya. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Increíble que usted pueda conocer la ley de Dios. Increíble que usted pueda conocer lo que Dios piensa acerca de la conducta humana. No ve, nadie le puede mandar a usted a la cárcel si no hay una ley sobre eso. Si no hay una ley, nadie le puede culpar ni le puede castigar. Por eso la ley dice X cosa, no se puede hacer eso, y si violas esa ley, te multamos tantas unidades tributarias. Es una ley. Okay. La ley dice lo que Dios piensa acerca de el asesino, del ladrón, del adúltero, del que no respeta a su familia, del que no honra a Dios, el que le hace culto a otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. La ley nos aclara la voluntad de Dios. La ley nos dice lo que es bueno y lo que es malo, y el resultado de la desobediencia a la ley. Esa ley escrita viene a ser escrita en el corazón del ser humano por el Espíritu Santo, y por eso yo sé, esto me dice aquello. Seguimos. Próxima cosa que Dios nos da, el culto, mi sacrificio de alabanza, mi participación en la adoración al Dios único. Y finalmente, ¿qué? No finalmente, ¿y las qué? Las promesas, increíbles promesas que usted las descubre en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es una de las promesas? Estaré contigo siempre. Iré delante de ti. ¿Y qué? ¿Y enderezaré qué? Los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce. Y cerrojos de hierro haré ¿qué? ¡Wow! Solo eso basta. Pero dice, amén, 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 amén. Antiguo Testamento. Seré tu proveedor. Seré tu sanador. Yo soy tu justicia. Yo soy tu fuerza y tu fortaleza. Caminaré contigo. Bueno, todas las demás promesas que están allí en el Antiguo Testamento. Si crees en mí, prometo que te acompañaré y estaré contigo hasta el fin del mundo y reinaremos juntos en toda la eternidad. Wow, wow.
Aleluya. Además de eso, versículo 5, de quienes también son los ¿qué? Patriarcas. Imagínese usted, si usted no conociera a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas, cómo comenzó todo con Adán y Eva y así por el estilo. Todo eso es parte del patrimonio nuestro. ¿De qué vale ser judío? ¿De qué vale ser cristiano? Wow, tengo Biblia, tengo palabra, tengo culto, tengo pacto, tengo promesa, tengo toda la enseñanza, tengo toda la dirección de Dios en la historia, tengo. ¿Vale la pena ser cristiano? Claro, esto es lo que me aclara de dónde vengo y a dónde voy. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.